En medio de tanta incertidumbre y ante cualquier circunstancia, solo hay una respuesta: Jesucristo. Tu programa de radio presenta Reflexión a la Conciencia con el pastor Eleazar Leiva. Les invito a abrir sus Biblias o a ir siguiendo este mensaje conforme a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14. El día de hoy tenemos el mensaje titulado Revelación Incomparable. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, desde el versículo 1 al versículo 6, la palabra de Dios nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Revelación incomparable. Y es revelación porque no se trata de algo que nosotros hayamos descubierto o que hayamos inventado, sino que nos es dada esta revelación de parte de Dios. Pero es revelación escrita, por supuesto, porque nosotros dependemos de lo que Dios nos ha dejado conforme a su palabra, a las Escrituras. La Biblia nos advierte, por cierto, en Colosenses capítulo 2, el versículo 8, cuando dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es una advertencia. Y también la Biblia en Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 19, la Biblia nos confirma la importancia de la revelación escrita dada por Dios, que son las Sagradas Escrituras, cuando nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que es revelación, pero es revelación escrita de la infalible palabra de Dios. Y es incomparable porque en realidad nada de lo que este mundo nos pudiera llegar a ofrecer jamás se comparará con lo que el Señor tiene preparado para sus hijos. Evangelio de Juan capítulo 14, el Señor ha declarado en la primera frase al decir: no se turbe vuestro corazón. Y es que según el contexto inmediato, en este caso estamos hablando del capítulo 13 del Evangelio de Juan. En esa porción bíblica se nos menciona que sin duda había razones que le llevaban, o más bien factores que pudieron a los discípulos llevarle a que su corazón estuviera turbado. Habían ciertos factores, porque el Señor
En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, por ejemplo, el versículo 21, les había hablado de la traición de Judas. Cuando él dijo, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Así que había hablado la traición de Judas. También en el capítulo 13, pero en el versículo 33, el Señor había hablado de su inminente partida de ascensión, pues, a los cielos. Hijitos, dice, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y luego la otra tercera cosa que Jesús había dicho y que eran factores de preocupación para sus discípulos y que su corazón podía estar realmente turbado, pues fue la negación de Pedro, que en el versículo 38 del capítulo 13 Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Así que la traición de Judas, la inminente partida del Señor, la negación de Pedro, eran factores que a sus discípulos les llevó a estar sin duda confundidos, preocupados, turbados desde su corazón. Pero Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Así que, ¿en qué consiste la revelación incomparable y por la cual no debe turbarse nuestro corazón? Hay varias cosas que el Señor nos revela. En primer lugar, una persona divina en quien debemos confiar. Una persona divina en que podemos confiar. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Está mencionando nuestro Señor en esa porción bíblica en la cual se confirma que Él es el único en quien nosotros debemos poner toda nuestra confianza, porque es el Dios verdadero. Es la única persona que nos da garantía, que nos da seguridad, especialmente de nuestra salvación y de vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, el versículo 30 al 33, se nos declara lo siguiente en la Escritura. Yo y el Padre uno somos, mencionó Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cual de ella me apedreáis. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que se inconformaron, porque Él les había declarado, yo y el Padre uno somos. Y al igual como el día de hoy, organizaciones, agrupaciones sectarias no quieren creer en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo han tomado como una blasfemia. Pero déjeme decirle que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Dios encarnado. Así que cuando Él dijo, yo y el Padre uno somos, estaba confirmando una persona divina en quien debemos confiar. En segundo lugar, la revelación incomparable nos lleva a un lugar celestial que debemos anhelar. Un lugar celestial que debemos anhelar. El Señor siguió diciendo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre
muchas moradas hay. Esto nos habla, pues, de ese lugar que debemos anhelar. Hoy en día, en la situación que nos toca vivir, ningún lugar, en ningún país, en ningún continente, podríamos afirmar que sea el mejor lugar para vivir. No, en realidad, solamente el lugar que Él ha ido a preparar, las mansiones celestiales, es el mejor lugar para vivir. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4, la Biblia nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi, dice, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, dice, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esas son las mansiones celestiales. Ese es el lugar que debemos anhelar. Hay dolor, hay incertidumbre, hay turbación sin duda en algunos corazones. Muchos se nos han adelantado. Algunos amigos, algunos seres queridos, algunas personas apreciadas. Pero no olvidemos que el Señor fue a preparar lugar para sus hijos. Y ellos están empezando ya con el deleite del gozo del Señor a disfrutar de esas mansiones celestiales, ese lugar inmarcesible que el Señor ha ido a preparar para sus hijos. Por ello es una revelación incomparable. Pero en tercer lugar también, un advenimiento glorioso. Un advenimiento glorioso que debemos esperar. La Biblia nos dice en Juan 14, en el versículo 3, y si me fuere y os preparare el lugar, lo que está haciendo. El Señor ascendió a las mansiones celestiales, se fue. Y si me fuere y os preparare el lugar, lo que está haciendo ahora. Pero luego dice: vendré otra vez. Vendré otra vez. Este es un advenimiento, un regreso glorioso, su segunda venida, la cual deberíamos esperar, en la cual debemos nosotros estar centrados, sabiendo que en cualquier instante, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, se presentará ese momento de la segunda venida del Señor. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14, dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros, dice, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Es el advenimiento, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el que debemos esperar. Pero en cuarto lugar, hablar de una revelación maravillosa, incomparable, es por una esperanza bienaventurada que debemos aguardar. Esperanza bienaventurada que debemos de guardar. El Señor dijo, al decir vendré otra vez, continuó diciendo en el versículo 3, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una revelación maravillosa, incomparable. La esperanza bienaventurada que debemos aguardar es que el Señor se va a llevar a sus hijos, se va a llevar a su iglesia en el acontecimiento que se llama el rapto. Estamos viviendo días bastante difíciles y complicados. Esto no es la tribulación, esta no es la gran tribulación. El Señor se llevará a sus hijos previo a ese momento y la Biblia lo está comprobando. Jesús ha dicho, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, hablando de su cuerpo, que es su iglesia, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, la Biblia nos dice, desde el versículo 13 en adelante, escuche esto. Dice la palabra de Dios allí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, escuche bien lo que la Biblia dice y vea la Escritura, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia. A algunos se les complica aceptar el término del rapto, pero el arrebatamiento de la iglesia que la Biblia describe, Él se llevará a sus hijos. Es una esperanza bienaventurada que debemos aguardar. En quinto y último lugar, la revelación maravillosa que Jesús nos ha dado en Juan 14. Esa revelación incomparable nos habla, número 5, único camino de salvación que debemos de seguir. Único camino de salvación que debemos de seguir. En Juan 14, la Biblia nos dice, después de que el Señor ha declarado precisamente de su regreso, de esa esperanza bienaventurada de llevarse a sus hijos, en el versículo 3, como lo ha declarado. Ahora en el 4, Él dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que es el único camino de salvación que nosotros debemos de seguir. Él no dijo, soy uno de los caminos.
Él dijo: yo soy el camino, el único, el exclusivo, incomparable, el único camino de salvación. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el camino que debemos seguir. Necesitamos tomar la decisión de recibir a Jesús como nuestro Salvador personal. La Biblia nos habla en el libro de Hechos, capítulo 4, el versículo 11 y 12, diciendo: este Jesús, dice allí la Biblia, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. ¿No le parece esta revelación extraordinaria de Jesús, incomparable, las que nos vienen precisamente a traer paz, seguridad, en medio de un mundo de tanta incertidumbre, de tanta angustia, de tanta precaución, de tanta preocupación, circunstancias difíciles? No olvide, solo hay una persona divina en quien debemos de confiar. No olvide que hay un lugar celestial que debemos anhelar, que hay un advenimiento glorioso que debemos esperar, que es su segunda venida, y que hay una esperanza bienaventurada que debemos aguardar. Es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y que hay un único camino de salvación y se llama Jesucristo. Vamos a poner nuestras vidas a cuentas con Dios y de esa manera no se turbará vuestro corazón. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco a Jesucristo como el Salvador y el Señor de mi vida. Suplico que tu Espíritu Santo me transforme en una nueva persona. Lo recibo como el Salvador y el Señor de mi vida. En tus manos me encomiendo, Señor, y muchas gracias por tu palabra que me alerta a que no se turbe nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.